Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Como parte de mi proyecto de investigación titulado El efecto del liderazgo y la comunicación interna en los agentes de call center de Webhelp durante la segunda ola de pandemia, estoy realizando una investigación cuyo objetivo precisamente es identificar la percepción de estos colaboradores de call center sobre la comunicación interna de los líderes durante la segunda ola de pandemia. Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento, Gabriela, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración aproximado es de 30 minutos. Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas, puedes culminarla en cualquier momento. Y bueno, ahora para ir un poco más al tema de esta investigación es, ¿cómo asimilaste tú la idea de estar en cuarentena por tanto tiempo? Bueno, siempre he estado en casa, así que no me afectó mucho, pero bueno, los protocolos de saneamiento y todo eso, supongo que al comienzo fue un fastidio, pero supongo que era necesario para cuidarnos unos a otros, sobre todo las personas mayores y nuestra familia. Ujú, claro. Ahora, y tú precisamente, bueno, me comentas que estás acostumbrada de repente a estar en casa, no te ha chocado tanto a comparación de otras personas, pero ¿en algún momento sentiste que el estar en cuarentena afectó directamente a tu salud? No, psicológicamente creo que estábamos bien, teníamos tiempo, o sea, vivo con mi mamá, así que no es que estaba totalmente sola. Supongo que eso me ayudó un montón. Estar acompañados y bueno, tenemos la costumbre de ver películas, leer, así que estábamos entretenidas en casa. Ujú. Claro, más que nada porque era pasar casi todo el día con la misma persona, acompañadas, y en muchas ocasiones a algunos les favoreció tener o fortaleció, mejor dicho, la relación con la persona con la que convives, y para otras, al contrario, le trajo ciertos problemas, pero en tu caso, por lo visto, sí hubo un buen manejo y fortalecimiento de su relación de repente madre-hija. Ahora, para entrar un poco más en contexto, ¿desde hace cuánto tiempo tú trabajas en Webhelp? Fueron a finales, creo, del 2019, así que fue antes de la pandemia. Fue justo cuando estaba comenzando la pandemia, la primera Ujú, ola. ujú. Ah, claro, entonces tú se podría decir que eras totalmente nueva ya cuando pasó toda esta crisis y has podido ver ciertos cambios eh, acerca de acciones y procesos que se hayan podido llevar a cabo. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, Ujú. sabemos que la llegada de la pandemia sorprendió a todos de la manera tan repentina que se dio. Desde tu perspectiva, ¿los líderes estuvieron capacitados para afrontar este tipo de situaciones en corto tiempo? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, yo creo que no, porque no era algo previsto, no había capacitaciones sobre eso, Ajá. pero supieron cómo afrontarlo porque les enseñaron qué teníamos que hacer y cada uno siguió su camino, o sea, cada uno sabía qué es lo que tenía que hacer en ese momento y lo que favorecía para todos. Ujú. Ahora, precisamente con ciertos procesos que tú me comentas o ciertas acciones que ha podido tomar el líder a cabo, ¿tú te sientes identificado con tu líder de alguna u otra forma? Bueno, sí, supo manejar las cosas rápido, eh, entender lo que estaba pasando y protegernos a todos, ¿no? Porque era algo, como lo dijiste, repentino y teníamos que tomar las acciones de manera más eficiente para que no Ujú. nos contagiemos más, porque ya habían casos en ese entonces que se estaba propagando muy rápido. Ujú. Claro, sí, al comienzo, cuando el presidente Vizcarra mencionó la llegada de la pandemia de tan solo una persona, creo que al día siguiente empezaron toda la revolución a ver más casos y la tasa de muerte también iba incrementando de manera bastante considerable. Ahora, ¿tú recuerdas el primer día de trabajo luego que informaron la llegada de la pandemia? Y no sé si podrías describirme cómo fue ese momento o las medidas que se tomaron o qué palabra te dijeron de repente. Bueno, lo primero fue que la mayoría nos mandaron a casa. eh, Fue como que fuimos al lugar y no teníamos que ir con mascarillas, con alcohol, con todas esas cosas, y nos Ujú, informaron de que nos iban a llegar los equipos a casa y que a partir del día siguiente ya
nadie iba a ir a la oficina por un tiempo. Para, Ujú, primero para limpiarla, creo que tenían que sanitizarla y todo eso, y después ver cuántas personas iban a quedarse en oficina y cuántos iban a ir a casa. ujú. Claro, pues porque en ese momento el presidente Vizcarra era definitivamente a todos ya a la casa y simplemente salías para cosas puntuales, ¿no? Ya tenían que ver qué otras acciones tenían que tomar las empresas, más que nada las empresas, ¿no? Más que personas naturales, era el tema cómo iban a realizar su trabajo. Ahora, ¿tú cómo podrías definir el manejo del líder frente a esta situación de crisis precisamente? ¿Te pareció efectiva? ¿Te pareció buena? ¿Cómo lo viste? Eh, Creo que al comienzo fue un poco lento, nos chocó a todos como que teníamos que trabajar de casa porque desde un comienzo, bueno, justo cuando yo entré nos capacitaron para trabajar en oficina, entonces no teníamos problemas de ruidos, de cosas externas que podría pasar en nuestras casas. Y bueno, creo que fue un poco lento, teníamos muchísimas preguntas, pero creo que con el tiempo, después de un par de días de estar en casa, de que nos apoyara, podríamos hacer el trabajo mejor. Ujú. Claro, y más que nada, de repente por el hecho de que nos decían, ya, van a estar en cuarentena 2 días, una semana, y así se iba aplazando, ya creo que eso les dio oportunidad también a las empresas para ir preparándose, no sé, o preparar Claro. mentalmente a sus colaboradores de que ya, bueno, otra semana más, te aplazo, sigue el camino que estás tomando desde un comienzo, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias, medios o canales implementó el líder para la difusión de información en la empresa? Bueno, como líder creo que nos mandaban notificaciones a cada rato de cómo estábamos llevando el trabajo en casa, pero más como empresa creo que lo publicaron bastante en las redes y en sus páginas de cómo seguir el protocolo y de cómo apoyarnos, ¿no? Unos a otros, porque ahora todo era por medio de Zoom o, o Ujú, chat que teníamos que resolver nuestras dudas. ujú. Claro, y es muy diferente también el hecho de que antes tenías a tu supervisor, a tu líder, de manera más directa, ¿no? De tener algún tipo de consulta y que te pueda Ujú. solucionar en el momento a de repente tener que contactarlo en Zoom y eso te quitaba un poco más de tiempo. Ahora, tú que has laborado en la empresa antes de la llegada de COVID-19, según me comentaste al principio, si bien no era mucho tiempo antes, pero por lo menos unos cuantos meses, ¿tú notaste algún cambio drástico respecto a ciertos mecanismos de trabajo durante y después de la pandemia? Bueno, sobre todo eso, o cuando tenías que pedir ayuda o algo, era mediante Zoom, mediante chat, tenías que esperar esto, no había manera de llamar a los supervisores para que te atendieran rápido. Y Ujú, bueno, como llevaba creo un par de meses en llamadas y esto, aún no estaba acostumbrada, ujú. pero eso creo que fue más el manejo de las herramientas que nos daban. eh, Aún no sabía manejar todo y tenía que estar el chat completamente ahí metida para que alguien me hiciera caso. Y eso, o sea, la atención que te daban ya no era la misma, pues antes levantabas la mano o pedías ayuda ahí mismo y te ayudaban. Ahora era un supervisor, bueno, un líder que tenía que atender como a 10 15 personas al mismo tiempo y era un poco difícil al comienzo. Claro, y sobre todo lo que me comentas, el tema de las llamadas, por ejemplo, era muy difícil de repente porque tú querías llamar, pero de repente estaba en otra llamada tu líder y bueno, se aplazaba y se expandía el tiempo de repente de espera o de que te pueda resolver alguna duda, ¿no? Y entonces eso también puede generar cierta incomodidad o desazón en los colaboradores, ¿no? Ahora, precisamente lo que tú me comentas acerca de los mecanismos, de las herramientas o estrategias que de repente muchos no se acoplaron, ¿tú recibiste alguna capacitación que te incentivó y que hizo que tu trabajo se mantenga activo y efectivo? Bueno, al comienzo creo que tuvimos unas reuniones Ujú, de pocos minutos, o sea, eran, creo que máximo duraron media hora las reuniones por Zoom, de cómo teníamos que pedir ayuda si necesitamos saber algún procedimiento o algo, lo podemos conseguir en una página o nos iba a mandar.
Excel o cuadros donde nos podíamos informar más rápido, si era un tema repetitivo, ¿no? Pero si era cosas específicas, pues sí lo teníamos que buscar. Ujú. Ahora, justo me estás comentando el tema del Excel, de ciertos cuadros, de cierta información. ¿Eso te parecen las estrategias implementadas por el líder más efectivas o recuerdas alguna otra estrategia que te pareció buena? Creo que esa era la estrategia más fácil por ahora, bueno, por ese momento, porque eh, el cambio fue rápido y la única manera de pasar información era con cuadros o con información que se repetía. Supongo que hubieron otras maneras de ayudarnos a este cambio. Supongo que Ujú, más reuniones o separarnos tiempo en el trabajo para... Creo que lo mejor sería que hubiéramos comenzado con menos llamadas para asimilar ujú, el cambio, pero de frente nos pusieron las llamadas normales, entonces era un poco pesado porque entre llamadas no tenías tiempo para consultar nada o apuntar las notas y eso sí fue algo molesto de parte mía. O sea, personalmente creo que al comienzo debió cambiar eso un poco. ujú. Y sobre todo porque, bueno, ustedes están en atención al cliente, que obviamente el cliente tiene constantes preguntas, consultas o de repente reclamos, Ujú. y creo que más aún con el tema de la pandemia hubieron más quejas de repente, más inconvenientes y también las personas querían alguna respuesta, ¿no? Entonces me imagino que el incremento de llamadas que tuvieron fue el doble de repente de lo que estaban acostumbrados. Sí, en ese tiempo, bueno, se cancelaron en mi campaña era sobre vuelos, entonces se cancelaron un montón de vuelos, la gente quería saber más información y nosotros nos demoramos más en las llamadas, justamente porque no teníamos al líder al costado, ¿no? Entonces teníamos que ponerlo en espera mucho tiempo, la llamada en teoría debería durar como 10 minutos o algo así máximo, y terminó durando 20, 30 minutos porque no sabíamos cómo realizar el procedimiento o cuál es la respuesta correcta, ¿no? Claro, y eso en sí también influenciaba en sus resultados de ustedes, pues, ¿no? Entonces, sí me puedo imaginar más o menos la dificultad de estar en el hecho de call center, servicio de cliente, y bueno, añadiéndole eso el tema de la crisis sanitaria, debe haber sido bastante complicado para ustedes. Pero tú consideras que la difusión de mensajes y objetivos de la empresa que se dieron de manera virtual, como me lo comentaste, se dieron de manera efectiva? ¿Te parecieron, no sé, claros? ¿Fueron concisos o le faltó algún tipo de información? Yo creo que sí, fue conciso. Lo único que fue rápido. Creo que hubieron temas que no se tocaron, que debieron estar ahí, porque al fin y al cabo teníamos un grupo, creo, en WhatsApp o no sé en dónde, donde nos preguntábamos las mismas cosas que no estaban en los recuadros o habían temas que no estaban completos. Y creo por la misma razón de que se mandó muy rápido, no se pudo completar eso a la totalidad. Ujú. Ahora, bueno, Webhelp es una empresa grande, tiene varios colaboradores y bueno, está separado por varias campañas según lo que tú me mencionas. Eh, y siempre hay diferentes respuestas o percepciones respecto a algún cambio o alguna acción que se tome. ¿Tú cómo observaste en ese momento el comportamiento de otros colaboradores frente a estos nuevos mecanismos de trabajo? De repente, a lo que estábamos conversando, que era el tema de remoto, ¿tú sentiste que ellos estuvieron de acuerdo? ¿Algunos rechazaron esa idea o algo que recuerdes acerca de ello? Bueno, sí, había unas personas que no querían hacerlo remoto, que no seguían las reglas, que no se sentían tan afectados porque, por ejemplo, vivían solos o simplemente no tenían personas menores o mayores en sus familias que vivían cerca. Entonces no se sentían tan afectados o no creían en las vacunas y esas cosas. Y consideraban que era innecesario y que algunas personas sí podían ir a presencial cuando realmente la crisis sí fue grande y muchas vidas se perdieron. Sí, claro, y sobre todo, bueno, como te comenté al inicio de esta entrevista, es que nosotros nos centramos en la segunda ola de pandemia, que si bien la primera fue muy grande, larga y la tasa de mortalidad fue bastante elevada también, en la segunda se continuó así y creo que estos casos siguieron en aumento hasta el tema de la llegada de la vacuna, pero aún así, como tú justo lo estás mencionando, hubo gente que... no
no creía en esta enfermedad todavía y rechazaba el tema de las vacunas. Ahora, ¿en qué otros aspectos tú consideras que de repente tu líder pudo mejorar o otras cosas que debió considerar más frente a esta situación de crisis? Eh, sí, algunas personas como que no se tomaban las cosas en serio y no sé si era por ignorancia o simplemente porque no querían cambiar su rutina, ¿no? Porque sí fue un cambio grande en todos, teníamos que estar con, como te dije, con alcohol, teníamos que limpiar a cada rato, eh, podíamos salir pocas veces, creo que en un momento no dejaban salir de muy tarde, entonces tenías que ir a las tiendas temprano, o sea, fue un gran cambio para todos y creo que la única solución fue que teníamos que estar seguros, ¿no? O sea, usar mascarilla, no estar muy cerca de la gente, tomar distancia, y todas esas pautas que realmente creo que sí, sí fueron esenciales, ¿no? Para combatir ese virus. Ujú, claro. Y ahora, bueno, tú ya me estás describiendo más o menos cómo era un día laboral, pero ¿podrías describirme de repente un día laboral, pero donde tú sentiste que tu líder sí estuvo presente y donde sentiste por lo menos que te dio alguna solución o algún aporte? Sí, claro, creo que fueron los días donde había menos llamadas, que eran creo que los días lunes, si no me equivoco, domingos, donde no teníamos tantas llamadas, entonces teníamos menos personal que atendiera esos días. Y bueno, ahí sí podías comunicarte rápidamente con el supervisor o líder que te da las respuestas o te podía llamar por ahí y decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a este lugar o había una opción en Zoom donde el supervisor, el líder podía ver lo que tú estabas haciendo y como que manipularlo en tu pantalla. Ah, ok. Entonces, ahí te podía ayudar muy rápido y te podía explicar lo que estaba haciendo y cómo lo podías resolver. Ujú. Ahora, si bien el temor de muchos era el tema de repente de perder el trabajo, porque claro, sabemos que fue de manera repentina, no se sabía qué acciones iban a tomar, qué decisiones, mejor dicho, iba a tomar la empresa, eh, pero ¿cuál fue otro temor de repente que tú y tus compañeros tenían o sintieron con la llegada del COVID al país y cómo de repente trabajó tu líder en eso? Bueno, tenemos miedo de que sí redujeran el personal porque en esa época creo que estaban llegando nuevas personas en la campaña y teníamos miedo de que nos quitaran el puesto porque ya no necesitaban tantas personas, o sea, no necesitaban que las personas trabajen de remoto, no tenían tantos equipos y todo eso, o que Mm, lo ponían en pare, ¿no? Porque a las finales quitó muchos empleos esta crisis. Y bueno, teníamos miedo de eso, teníamos miedo de que nos quedáramos por siempre en remoto y a algunas personas no les convenía, ¿no? mm. Claro, y supongo que también en base a eso, de repente hubieron muchas personas que tomaron la decisión de repente de cesar esa relación laboral con Webgel o tomar otro camino, ¿no? Porque no se acostumbraban al hecho de remoto o no sé, hay muchas acciones que se tomaron en ese momento porque era o priorizar tu salud, o priorizar el trabajo, o priorizar, no sé, tu paz mental. Hay hubieron muchas controversias a raíz de toda la crisis que fue tan repentino. Pero ahora hay algo que se ha visto en las plataformas de WebGel que hace mucho énfasis sobre los valores, las políticas, el clima laboral. Tú como colaborador, ¿consideras que estos van acorde a lo que se manifiestan ante el público externo? Es decir, tú vives ahí el día a día y más aún en una situación de crisis has podido vivir más o menos las acciones que ha estado tomando Webgel y todo eso. Eh, ¿Tú consideras que todo lo que ellos comentan en sus redes sí van acorde y se manifiesta con ustedes que están ahí dentro? Eh, bueno, ya que bueno, es un tema sensible porque sí enfatizan bastante con esos valores, siempre publican cosas con respeto, salud y todas esas cosas, pero en realidad como campaña de customer service, de atención al cliente, es bastante la presión que te ponen. Creo que algunos líderes no sabían
cómo apoyar o cómo em, alentar a su equipo para que haga mejor el trabajo y terminaban gritando, como que no daban mucho ese atmósfera de equipo, ¿no? A veces gritaban, a veces te hacían sentir mal, a veces otros compañeros como que no te querían apoyar y habían unas veces donde sí el líder se ponía en tus pies, ¿no? Se ponía en tus zapatos y te decía lo que sentía y lo que podías mejorar, pero había otras veces donde tenían malos momentos y te hacían sentir mal. Ujú. Claro, entiendo. Igual hay diferentes posiciones, en realidad lo que tú puedas pensar se respeta y hay otras personas que de repente pueden pensar totalmente lo contrario, pero igual creo que importa bastante porque tú eres la parte interna y de la empresa, tú sabes cómo realmente se maneja y tú eres la que puede decir realmente, oye, sí, yo creo que es conforme todo lo que dicen, como que también puede decir, oye, no, es todo lo contrario, así como me lo estás comentando ahorita y es totalmente válido. Ahora, pero en general, ¿cuál es tu percepción acerca de las acciones que tomó la empresa y tu líder con todos los colaboradores durante la pandemia? ¿Crees que se portaron bien, de manera adecuada o todo lo contrario? ¿Cuál es tu percepción acerca de eso? Eh, bueno, en general creo que sí se portaron bien, nos dieron todas las herramientas que necesitábamos para ese momento. Intentaron hacer su mayor esfuerzo por estar presente, pero sí, como todo, creo que hubieran cosas que se pudieran mejorar, ¿no? Pero creo que sí, en general nos dieron la facilidad de de sentirnos a gustos en nuestras casas, porque no, como te digo, nos dieron como mini capacitaciones de cómo teníamos que manejar las cosas, nos apoyaron en esa parte y sí, creo que fue más o menos completo. Hubieron momentos donde sí, cada uno estaba frustrado, ¿no? Pero en general sí, dieron su mejor esfuerzo, creo. Ujú. Claro, y ahora justo que estamos hablando de la empresa y del líder, ¿qué aporte generó en ti y en tu desempeño laboral la presencia del líder dentro de la empresa? Y más aún en este contexto de pandemia. Bueno, creo que el apoyo, estar ahí, lo que más se pueda. eh, Resolver nuestra duda de la mejor manera, darnos opciones por dudas futuras y querer ayudar. O sea, el hecho de que no siempre puedas estar presente no te da o sea, no siempre te da la sensación de que te está ayudando, te está intentando solucionar un problema que tienes y que en un futuro lo puedes necesitar también. Ujú. Ahora, ¿tú podrías darme tres características que consideras debe tener un líder, más aún en esta situación de crisis? De repente, características que haya podido tener tu líder o que tú consideres que debería tener un líder. Bueno, un líder siempre tiene que apoyarte, entender tu posición y darte en base a tu posición una respuesta, ser rápido y creo que estar siempre positivo, ¿no? Pensar en que la solución sí te va a ayudar y de que eso te puede alegrar el día como no. Así que creo Ujú. que esas son las tres opciones. Claro, y si tú hubieses tomado el rol de líder dentro de este contexto de pandemia, porque, bueno, si bien hay muchos líderes que son innatos, pero también hay gente que le salió eso de líder, de liderazgo Ujú. frente a esta crisis, ¿cuáles crees que hubiesen sido tus mayores retos y en qué hubieses puesto un mayor énfasis? En tratar de ayudar a todos, ¿no? Porque eso es lo más complicado. Tienes a cargo varias personas que tienen diferentes dudas, se comportan de diferente manera, tienen una actitud diferente y tienes que complementarte con ellos para poder ver una visión positiva y ayudarlos de manera tanto personal como laboral. Ujú. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu aporte en realidad acerca de tu percepción, tus experiencias que has podido vivir durante toda esta crisis sanitaria en la empresa en WebHel. No sé si deseas agregar algo más. No, creo que ese día todo hemos dicho bastantes cosas sobre lo que implica trabajar para un customer service y lo que un líder necesita para un momento de crisis.
Claro, sí. Y bueno, como te digo, esto va a ayudar muchísimo para poder entender un poco más qué tan importante, qué tan relevante puede llegar a ser el líder, y más aún en situaciones de crisis mundiales como las que has tenido que pasar. Entonces, muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo, por contarnos un poquito más y para poder entender también lo que significa el lado del servicio al cliente, el lado del call center. Y bueno, sobre todo en esta crisis tan grande. Buenas noches, Gabriela, que tengas un buen día también. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.